Hola, ¿qué tal a todos? A petición de algunas personas de Facultad de Ingeniería me pidieron que explicara un poco lo que es la ley de Ohm. Y es lo siguiente. La ley de Ohm parte del análisis de una batería, una pila conectada a una resistencia y por ahí va a estar transcurriendo la corriente eléctrica. El esquema es más o menos esto. Una pila, un pequeño foco y se le conecta cables aquí a la rosca y aquí en la punta del foco. Entonces la corriente eléctrica va a pasar por los cables, va a hacer prender el foco y regresa y así está continuamente. Bien, aquí en este pequeño esquema que hice es la pila, el foco que es el filamento es una resistencia. Entonces la corriente eléctrica, o sea los electrones pasan por ese cable, pasan por el filamento que es una resistencia que se opone al paso se opone al paso de los electrones, se prende el rojo vivo y prende. Esto es en un foco de los primerísimos, de los primeros. Entonces pasa la corriente y regresa y se vuelve a ir, pasa y regresa. Entonces consta de una fuente de voltaje o fuerza electromotriz o voltaje o diferencia de potencial, se conoce por varios nombres. Consta de una resistencia eléctrica y un cable conductor por el cual van a estar pasando los electrones. Muy bien, este pequeño esquema se establece en este circuito, donde la pila se representa así, la resistencia se representa así y la corriente eléctrica que pasa a través del circuito. Bien, para resolver esto se estableció la ley de Ohm. La ley de Ohm es esta pequeña formulita que dice la intensidad de la corriente eléctrica es igual al voltaje entre la resistencia. Más técnicamente, la intensidad de corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje de la fuente e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Entonces, con esta formulita, que aquí está la I es corriente eléctrica, se mide en amperes, V es el voltaje, se mide en volts, diferencia potencial también se le llama, fuerza electromotriz también se le llama, y la resistencia eléctrica que se mide en ohms, la letra omega, que parece como una herradura. Bien, ejemplos así muy prácticos. Tengo el circuito con 12 volts y una resistencia de 6 ohms. ¿Cuánto vale la corriente eléctrica que va a pasar por aquí? Aplicamos voltaje sobre resistencia, o sea, 12 entre 6 igual a 2 amperes. Siguiente ejemplo. Quiero saber cuál es el voltaje de la fuente o de la pila. Si yo sé que salen 3 amperes de corriente y hay una resistencia de 10 ohms, tenemos corriente igual a voltaje sobre resistencia. Quiero voltaje, despejo, la resistencia pasa a multiplicar. Aquí está voltaje corriente por resistencia. O sea, 3 por 10, 30 volts. La pila aquí sería 30 volts. Por último, yo tengo un voltaje de 24 volts. Sé que sale una corriente de 3 amperes. Y quiero saber qué valor sería esa resistencia para que se cumplan estos parámetros. Bien, de la ley de Ohm, intensidad de voltaje sobre resistencia. Despejo, la resistencia nunca debe estar aquí abajo, la pasamos para acá arriba. Y luego la corriente la pasamos hacia abajo, me queda resistencia es igual a voltaje entre corriente, sustituyo 24 entre 3, me queda 8 ohms. Significa que esta resistencia es igual a 8 ohms. Ahora vamos a ver lo que es la resistencia de un conductor eléctrico. A veces la resistencia no solamente es un elemento, sino que el mismo cable conductor, cualquier cable eléctrico posee una resistencia. A veces esos son tamaños o valores muy pequeños, pero contienen resistencia. ¿De qué depende? Supongamos que este es un cable conductor, que lo hicimos más grande. Va a depender de la longitud del cable. Mientras más largo, va a haber más resistencia. Va a depender del área transversal, o sea, qué tan grueso es el cable. Y va a depender de su resistividad, o sea, el tipo de material, si es de cobre, de aluminio, tungsteno, cualquier material que sea conductor. Bien. ¿Cómo se calcula la resistencia de un cable conductor? Esta es la formulita. Resistencia es igual a resistividad por la longitud entre el área transversal. Pero para efectos de poder despejar más fácil, esta formulita la ponemos así. Este queda aquí arriba, la resistividad. Entonces, la resistencia es igual a la resistividad por la longitud, lo que me quede entre el área. Y aquí está lo que significa. Resistencia, la R es la resistencia, perdón, en ohms. Rho
esta P como acostadita, se dice Rho, es la resistividad, se mide en ohm por cada metro. Y son valores que ya están en tablas. Ya está la para el cobre, para el estaño, para el aluminio, ya hay tablas para esto. Está también la L, que es la longitud del cable, se mide en metros, y el área transversal, esta área, que se mide en metros cuadrados. Y por si se nos pasa, normalmente los cables conductores son circulares. Si fuera cuadrado sabemos que es lado por lado, pero cuando es circular ya sabe que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces con esto primero encuentra el área, si le dan radio o diámetro, encuentra el área, ya que tenga el área ahora sí la pone aquí en la formulita. Pero esta formulita no está considerando el calor, porque dependiendo el calor que se genere, la temperatura que tenga el cable, varía la resistencia. Esa es la realidad de las cosas. Aquí no se considera. Si en un problema no le dan o no le mencionan temperatura, utilizamos esta formulita para la resistencia. Pero cuando sí me piden que considere la temperatura, vamos a tener que utilizar esta formulita. ¿Qué significa? Bien, la resistencia final que va a tener es la resistencia inicial, que en dado caso la encontraría con esta formulita. Esta sería la resistencia inicial que va aquí. Luego va a multiplicar 1 más el coeficiente de temperatura, que también están dado en tablas, por las temperaturas, la final que le dicen a la que va a llegar y la temperatura inicial en la que está ese cable. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos esta pequeña resta, luego multiplicamos por el coeficiente que está en tablas y lo que me quedó le sumamos 1. Así lo hacemos al revés. La diferencia de las dos temperaturas la restamos, la afinamos la inicial por el coeficiente, que es un dato que me tienen que dar, lo busco en tablas, más 1, y todo lo que me quedó lo multiplico por la resistencia inicial que tiene, si es que me la dan de dato. Si no me la dan de dato, la tengo que encontrar con esta formulita. Y así obtenemos el valor de la resistencia cuando lo afecta la temperatura. La R es la resistencia, se da en ohms. R0 es la resistencia inicial con la que partimos, que se da en ohms. El alfa es el coeficiente de temperatura, que es 1 sobre grados centígrados, y está en tablas. Y la temperatura T0 es temperatura inicial y TF es la temperatura final. Aquí normalmente tiene que estar en grados centígrados y aquí también tiene que estar en grados centígrados. A veces nos lo dan en Kelvin, no importa, la resta es lo mismo. No le afecta porque tanto centígrados como Kelvin varían linealmente, varían proporcionalmente, no hay ningún problema. Ya si me dieran en Fahrenheit, ahí sí hay que hacer conversiones de temperatura. Muy bien, por último les voy a mostrar la tablita donde vienen los de resistividad y donde viene el coeficiente de temperatura. Esas las pueden encontrar en el internet o en sus libros, debe de venir. Yo mientras se las muestro aquí. Bien, esta tabla está basada en una página de internet. Usted la puede buscar, vea el material, vea la resistividad, el Rho, que son los metros, 1.6 por 10 a la menos 8 para la plata. Y si quiero el coeficiente de temperatura, el alfa, aquí está el 3.8 por 10 a la menos 3. Estos valores son a la menos 3, estos valores son a la menos 8. Repito, esta es la tabla del material, la resistividad para calcular la resistencia, y si ocupo con temperatura, aquí está el coeficiente de temperatura. Bien, vamos a ver un par de ejemplos de lo que acabamos de ver con la ley de Ohm. El primer ejemplo de ley de Ohm dice: si se tiene una diferencia de potencial de 2 volts a través de un alambre de cobre de 0.7 metros de longitud, el cual tiene un radio de 0.004 metros, determine la corriente que pasa por el alambre. Y aquí viene como dato la resistividad del cobre es 1.7 por 10 a la menos 8 ohms metros. Muy bien, se supone que tenemos un circuito, el cual tengo aquí la diferencia de potencial que son 2 volts. Quiero saber la corriente que pasa por el cable, donde yo sé que el cable tiene cierto valor de resistencia, por eso lo represento aquí con este pequeño rayo que es el símbolo de la resistencia. En sí el cable, ya vimos, tiene cierto valor de resistencia. Ok, me piden la corriente, vamos con la ley de Ohm. Corriente eléctrica es igual al voltaje entre la resistencia.
Muy bien, yo tengo estos dos datos. Cuando ya los tenga, pues divido y se terminó. Diferencia de potencial o voltaje. Son 2 volts. Aquí está, es el dato. Entre la resistencia no la tengo. Entonces la voy a calcular con resistencia igual a resistividad por longitud entre área. Entonces la resistividad es esta. Quedamos que esta formulita, y vamos a alargar este para que quede aquí arriba siempre. Resistividad 1.7 por 10 a la menos 8 por la longitud, que es 0.7 metros, que es un dato. Entre el área no la tengo porque a mí me están dando un radio de 0.004 metros. Con el radio voy a calcular el área. Área es pi por radio al cuadrado. 3.14 por 0.004 al cuadrado. Hago operaciones y me queda en notación decimal 0.00005 metros cuadrados. Notación científica, esto es 5 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Esto es lo mismo. Notación común, notación científica. Bien, ya tengo el área, lo voy a poner aquí abajo. Y hago la operación, multiplico 1.7 por 10 a la menos 8 por 0.7 y lo que me quedó entre 5 por 10 a la menos 5. Hago la división y me tiene que quedar la resistencia igual a 0.000238 ohms. Bien, ya tengo la resistencia. Esta resistencia pues va aquí abajo y aquí está. Ahora sí, 2 entre la resistencia, me queda la corriente eléctrica es igual a 8403.3 amperes. Recuerde que las resistencias, mientras menor sea la resistencia, mayor es la corriente eléctrica, porque es inversamente proporcional. A menor resistencia, mayor corriente eléctrica, por eso salen valores muy grandes. Cuando no hay una resistencia mayor, deja pasar todos los electrones y aumenta la corriente eléctrica. Muy bien, este es el ejemplo de ley de Ohm. Ahora vamos a ver un ejemplo de la resistencia eléctrica con temperatura. El ejemplo dice, un alambre de tungsteno usado como un filamento en una lámpara tiene una resistencia de 25 ohms a la temperatura de 20 grados centígrados. Pregunta, ¿cuál es su resistencia ya cuando aumenta a 620 grados centígrados? Bien, y como dato nos dan el coeficiente de la temperatura 0.0045 a 20 grados centígrados. Normalmente los valores del coeficiente de temperatura están tomados a 20 grados centígrados y se lo especifican. De todos modos, el problema aquí nos dice que empieza a 20 grados centígrados. Muy bien, la formulita quedamos que era la resistencia, la vamos a obtener multiplicando la resistencia inicial por 1 más el coeficiente por la diferencia de temperaturas, o sea, temperatura final menos temperatura inicial. Bien, vamos a sustituir datos. Resistencia inicial vale 25, 1 es una constante, el alfa es 0.45, temperatura final es 620 y temperatura inicial es 20. ¿Okay? Vamos a ir resolviendo de atrás hacia adelante, así lo considero mejor yo. 620 menos 20 me da 600 y queda todo lo demás igual. Después, este 600 por el 0.0045 me queda 2.7. Lo demás va quedando igual. Luego 2.7 más 1, 3.7. Y 3.7 por 25 me queda 92.5 ohms. Esta es la resistencia que ese alambre tiene cuando aumentó su temperatura. Y de hecho, así sucede. Cuando aumenta la temperatura de un cable, aumenta su resistencia. Bien, este es el ejemplo con la resistencia y con la temperatura. Bien, espero que les sea de utilidad este video. Gracias por sus like y gracias por suscribirse si así lo desean.